todos ustedes. Hoy de veras estamos de gala, de plácemes con los clientes. Hoy tenemos un gran personaje que nos visita, ¿verdad? Un gran personaje muy conocido aquí en Baja California, en varias partes de nuestra República Dominicana e internacionalmente también. Damos las gracias a California Medios por habernos cada 8 días abriendo los espacios para que esta presentación de este personaje llegue hasta tus hogares. Bien, pues él por sí solo se va a presentar, ahorita lo van a conocer ustedes. Adelante, Manuel. Bueno, yo soy Manuel Rojas, aunque mi nombre completo es Manuel Pérez Rojas. Soy formado desde mi niñez en un pueblo que se comparten el Valle de San Luis y el Valle de Mexicali, es decir, tuve un pie en Sonora y un pie en Baja California. Soy del kilómetro 57. Mi padre fue capitán del ejército y mi madre una maestra rural. Soy sociólogo, fui docente en la Universidad Autónoma de Baja California por 15 años aproximadamente, en la Facultad de Ciencias Políticas, en Pedagogía y en Ciencias Humanas. Estuve en la Escuela de Arte Teatral de Lima estudiando dirección escénica, aunque realmente mi motivo fundamental cuando me fui a la Ciudad de México era estudiar dirección cinematográfica, pero fui rechazado en el Centro de Capacitación Cinematográfica. En 1979, por razones de estar en un árido desempleo, hice un diplomado en la Secretaría de la Reforma Agraria sobre inafectabilidad agrícola y ganadera. En 1997, hace 20 años, todavía estaba joven, me fui a estudiar guión cinematográfico a San Antonio, Texas. He sido un vagabundo, un pata de perro. Estuve también por razones de subsistencia, aunque con mucho placer, debo decirlo, ejerciendo el periodismo en algunas épocas de mi vida. Estuve en Nicaragua y en El Salvador, cubriendo en Nicaragua al gobierno sandinista, y en El Salvador, tras la búsqueda de Chafik El Jandal, líder del FMLN, cuando la insurrección en El Salvador. Como una ironía, no lo pude contactar en El Salvador, pero finalmente lo entrevisté en Managua, Nicaragua, en una casa de seguridad donde le daban protección a los sandinistas, cuando el ejército salvadoreño y el ejército estadounidense lo perseguían. Debo decirles que la vida me ha proporcionado muchas satisfacciones. Tengo 6 hijos, que bueno, con esto les doy un poco mis antecedentes familiares. Siempre me ha gustado particularmente la docencia. Milité 24 años en el PRI, fui secretario de Capacitación Política del Comité Directivo Estatal, fui vocal de Educación y Cultura del CEPES, un organismo que formaba cuadros y que establecía programas de gobierno. Creo que ese fue uno de los grandes errores del PRI, de desaparecer el CEPES, que dependían del Instituto de Estudios Políticos y Sociales, que dependía del Comité Ejecutivo Nacional. Después, brevemente, del 95 al 2000, milité en el PRD. Actualmente soy chino libre y no milito en ningún partido. Tengo mis preferencias, eso sí. Y casualmente en mi formación como adulto y en mi interés profesional como investigador, siempre he querido ahondar precisamente en ese tipo de
de relaciones viciosas que se han dado entre los gobiernos de Estados Unidos y México, obviamente con un saldo desfavorable para nosotros. Y no es casual que me haya ocupado en su momento de Joaquín Murrieta como tema central de lo que fue mi primer libro. Tampoco es casual que me haya ocupado posteriormente de un trabajo que hice sobre el puerto fronterizo de Los Algodones, porque tiene mucho que ver precisamente con la época previa a la instauración de lo que fue el Tratado de Gadsden, de la Mesilla, y porque también en la península de Baja California, que es injusticia, creo yo, que Baja California no debiera llamarse así, lo digo como historiador. Creo que Baja California debería ser simple y sencillamente California, México, porque en las crónicas precisamente de la Nueva España, pues lo primero que se descubrió de California o de las Californias fue precisamente en la parte peninsular, y siendo la antigua California según las crónicas, pues yo no entiendo por qué le teníamos que poner Baja California cuando vemos la arrogancia, la prepotencia precisamente de nuestros no muy buenos vecinos, cuando a la Nueva California no le pusieron la Alta California. Ellos se adjudicaron el gentilicio o el patronímico de California, ¿sí? Que en objetividad correspondía a México denominar la península como California, México. Y en todo caso debiera haber California, México y California, Estados Unidos, así como hay Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Pero estos son aspectos que a mí me preocupan mucho. Tengo muchas preocupaciones como ciudadano, pero que seguramente quienes han leído mis libros y me han hecho favor de sostenerme de manera modesta precisamente a través de mis libros, creo que entenderán por qué he escogido cierta temática, pues tal como la de los apaches, sobre todo cuando yo decido hacer el trabajo de investigación de los apaches, fue porque me motivaba mucho el hecho de que la mayoría de los caudillos y jefes apaches, tanto del siglo XVIII como del siglo XIX, tenían apodos y nombres en español. Entonces, pues yo encontraba un absurdo, un error historiográfico denominar a los apaches como nativos americanos, porque también eso de americanos, pues americanos serían todos los aborígenes del continente. A mí me molesta sobre maneras como ciudadano, como mexicano que soy, como americano, me molesta que los Estados Unidos se arroguen precisamente el gentilicio de americanos. Creo que lo correcto es decirles a ellos estadounidenses, y si ustedes revisan mis libros van a encontrar que jamás les digo yo americanos, ni en forma escrita ni en forma oral. Creo que debiéramos mostrar un poquito más de dignidad en la defensa de este gentilicio que nos corresponde a todos los nativos del continente. Bien, pues nuevamente estamos aquí con ustedes. Hoy viene una sección muy interesante refiriéndonos a los apaches, Manuel. Bien, bueno, vamos a hablar de este trabajo de investigación. En lo particular, creo yo que ha sido el más laborioso, el más arduo, incluso para mi gusto, vuelvo a repetir, aunque tengo lectores que me contradicen y están en su derecho, tengo mucha pasión por el trabajo de investigación de campo y creo que tuve más cuidado, más rigor científico en el trabajo de apaches, un poquito más todavía en el previo que hice de Joaquín Murrieta, aunque me conocen más en algunos países, por ejemplo en Chile, en Argentina, en España y cuando menos en el suroeste de Estados Unidos me conocen más por Joaquín Murrieta, pero yo le tengo una especial devoción al trabajo que hice sobre apaches, porque
del asombro pasé al estupor cuando me di cuenta, una vez que fui profundizando en el arqueo documental de archivos públicos y privados sobre apaches, sobre todo en Sonora y en Chihuahua, me di cuenta que, para que los televidentes se den una idea, la historia de los yaqui en Sonora, que pues es una historia de sacrificio, de martirio, pues fíjense bien la figura que voy a usar, pues es el cuento de Blancanieves con respecto a lo que fue el trato del hombre blanco, primero los españoles, luego los mexicanos y posteriormente los anglosajones con los apaches. Creo que con la etnia apache los hombres blancos se ensañaron, particularmente por razones de usos y costumbres. Creo que fue un choque de la cultura europea y la cultura nativa de los apaches, básicamente por dos cosas. Una, que los apaches eran monoteístas, es decir, nada más creían en un solo dios. Usen, el capitán del cielo, también conocido en el dialecto atapascano como Yastaritané, y el otro en que eran polígamos. Entonces, cuando llegan los españoles a lo que originalmente ellos colonizaron, entre comillas, o conquistaron, dándole el nombre de la Nueva España, pues los evangelizadores llegaron con la idea de convertirlos precisamente a la fe católica, y pues encontraron para su sorpresa que dentro de los usos y costumbres de los apaches era válido que el varón pudiera tener todas las mujeres con su respectiva prole, siempre y cuando fuera capaz de darles manutención, por un lado. Entonces el evangelizador, fuera jesuita o fuera dominico o franciscano, bueno, en el caso de los apaches nada más se toparon ellos con los jesuitas y con los franciscanos, porque los dominicos no anduvieron mucho por la región de los apaches, pero pues encontraron que el apache no quiso cambiar sus usos y costumbres. Llegó el evangelizador católico y pues les hablaba de la Virgen María, les hablaba de San José, les hablaba de la Virgen de Guadalupe, les hablaba de San Martín de Porres, de San Miguel Arcángel, y el apache no usó, mejor dicho, no aceptó precisamente la imposición de este tipo de credos. Entonces, ante la intolerancia de esta etnia de no acceder a esos impuestos teológicos que consideraban pecaminoso tanto el tener varias esposas o el no aceptar más que una deidad, pues los empezaron a estigmatizar en todos los escritos que existen de los evangelizadores, empezando con el padre Eusebio Quino. Pues nos damos cuenta que cuando se refieren a los apaches les llaman enemigos, y lo entrecomillo porque les llaman enemigos porque recordemos que antaño una usanza española para referirse al demonio era decirle el enemigo malo. Entonces, cuando se les estigmatiza como enemigos, se está hablando de que son hijos del diablo. ¿A título de qué? Me pregunto yo. A título de no aceptar una religión que les era ajena a sus usos y costumbres. Yo pienso que allí hubo un error muy grave de la óptica en la conquista española. Si se les hubiera tolerado en ese sentido, yo pienso que los hubiéramos conservado como unos aliados formidables
frente a los apetitos expansionistas de los Estados Unidos. Creo que fue un error gravísimo porque permitimos, al rechazar a los apaches como socios, al rechazar vincularlos a la mexicanidad, que de hecho mexicanos eran por nacimiento, incurrimos en el error de propiciar su acercamiento precisamente con los invasores anglosajones. Incluir en el mapa etnográfico de los Estados Unidos a los apaches como nativos americanos. A mí me molesta que utilicen eso de nativos americanos para referirse a los nativos de Estados Unidos. Quiero recordarles a la gente que los apaches, si se ponen a estudiar en serio, los apaches integraron 8 grandes tribus. Los lipanes, que estaban en el centro de Texas, los mezcaleros en el suroeste de Texas y noreste de Chihuahua, los mimbreños en el noroeste de Chihuahua y suroeste de lo que actualmente es el territorio Nuevo México, que también era de México antes de la pseudoguerra, que en realidad fue una invasión de México con Estados Unidos de 1846 a 1848. Luego los navajos, que estaban en el centro norte de Nuevo México, los jicarillas, también en Nuevo México, muy cerca de los navajos, también apaches, los coyoteros, en lo que son las riberas norte y sur del río Gila, pero ya casi colindando con el territorio Nuevo México, que también era parte del territorio original de nuestro país antes de la invasión estadounidense. Además de los coyoteros, la tribu más aguerrida, más brava, que era casualmente los chiricahuas, cuyos asentamientos estaban desde lo que actualmente es el municipio de Zaguaripa, Sonora, hasta lo que es el condado de Cochise, en Arizona, que es limítrofe al municipio de Agua Prieta. Es decir, en la porción territorial de los chiricahuas, solamente un pequeño espacio, que es lo que es el actual condado de Cochise, era parte del territorio chiricahua. Los chiricahuas estaban desde Zaguaripa. Entonces, hay una aberración historiográfica, hay un absurdo ahí que no se atreven a corregir los etnólogos, antropólogos e historiadores, sobre todo en México, en la parte mexicana de Sonora y de Chihuahua, que no se atreven a contradecir la historia oficial. En la historia oficial los borraron, vuelvo a repetir, por el prejuicio religioso. Nosotros, y cuando hablo de los que hacemos trabajo de investigación de campo, descubrimos, por ejemplo, omisiones aberrantes en la historia oficial cuando se refieren, por decir algo, a la labor de los misioneros. Me parece aberrante que, desde el punto de vista científico, que atendiendo el prejuicio religioso de considerar a los apaches como hijos del enemigo malo, ¿sí? o de verlos como pecadores por el hecho de que tenían múltiples esposas, se les haya borrado del mapa etnográfico oficial de Sonora y Chihuahua, donde en justicia pertenecen y donde no se les ha incluido. Precisamente mi trabajo de investigación sobre los apaches se enfoca sobre ese objetivo. Yo pienso que en justicia, y hago un exhorto desde aquí a todos los historiadores de Sonora y de Chihuahua, creo que debe hacerse un frente común para insertar a los apaches en el mapa etnográfico de Sonora y de Chihuahua. En Chihuahua, nada más para que se den una idea, y eso que se han robado los gringos, voy a usar este término coloquial, en muchos archivos parroquiales sobre todo. En Chihuahua, los archivos presidiales de Chihuahua, que afortunadamente no se los alcanzaron a robar, hay más de 15,000 documentos sobre apaches
en Janos, Chihuahua, frente a la presidencia municipal, en un galerón ahí cayéndose que se llama Centro Cultural de Janos. Hay más de 15,000 documentos sobre apaches, pero única y exclusivamente respecto a los presidios que hubo en Chihuahua. Pero curiosamente, la joya de la corona, que serían los archivos parroquiales de Janos, Chihuahua, donde presuntamente bautizaron, por ejemplo, a uno de los caudillos más famosos de los apaches, de los chiricahuas, en el siglo XIX, me refiero a Cochís, cuyo nombre cristiano era José. Cochís tuvo un hermano que se llamó Juan. Cochís hablaba español, además de su dialecto. Sabía sumar, sabía restar. Hay muchos aspectos que no han hurgado. Jerónimo hablaba español, Mangas Coloradas hablaba español. En fin. Gracias. Pues muy bien, pues entramos a la última sección de esta entrevista y ojalá de veras estas pasadas se haya gustado. Pues esta creo yo que es la cereza en el pastel, es un tema excelentísimo, de gusto de muchas familias, mucha gente que le interesa conocer algo de este personaje de Joaquín Murrieta. Oye, Manuel, una pregunta. ¿Qué hay de la estancia de Joaquín Murrieta en Tecate? ¿Qué nos pudieras decir tú? Bueno, mira, aunque digamos que en su vida pues es un pasaje solamente, digamos, de los tal vez menos trascendentes, pero sí importa saber que al parecer Joaquín Murrieta se refugia en Tecate a partir de agosto de 1853 hasta 1882. Según referencia documental que menciona el ingeniero Alberto Walter Mead en su libro El Partido Norte de la Baja California, él alude a un documento firmado precisamente por vecinos de la colonia agrícola de Tecate, donde entre los firmantes aparecen dos de especial connotación para lo que yo voy a decir a continuación. Bueno, esos dos son Jesús Félix, hermano menor de Carmen Félix, y el propio Joaquín Murrieta. El ingeniero Alberto Walter Mead, que ya falleció, tuve la fortuna de tratarlo personalmente y en alguna ocasión le pedí yo que si me podía mostrar el documento. Accedió de buena gana, pero debo decir que cuando íbamos a concretar el punto, pues la parca se lo llevó, falleció el señor, y entonces ya no pude tener una constancia visual del documento. Sin embargo, en mi trabajo, me refiero al libro Joaquín Murrieta el Patrio, allí viene precisamente la referencia bibliográfica y el número de página donde está asentado dicho documento, según la fuente, que es Adalberto Walter Mead. Bien, pues Joaquín Murrieta, vuelvo a reiterar, en Tecate se refugió después de que se desató una persecución muy intensa contra él y contra lo que fueron los miembros de su grupo, que aunque calificados por la prensa estadounidense de la época como una gavilla, pues en realidad era el embrión de lo que pudo ser una guerrilla en California para restituir el territorio a
la República Mexicana. Recordemos, aquí cabe la estrofa del corrido que dice: de México es California porque Dios así lo quiso. De hecho, como una ironía, pues los televidentes que nos están viendo y escuchando, pues deben saber que ahorita lo que los gringos llaman hispanos, que en realidad pues en un 90 y tantos % es gente de origen mexicano en el estado de California, ya son más del 51% de la población actual de California. Es decir, que al parecer California finalmente va a ser gobernada por alguna persona de origen mexicano. Igual puede ser un hombre, igual puede ser una mujer, y no se descarta que en un futuro inmediato estemos viendo que la mayoría de alcaldes y alcaldesas de los principales centros poblacionales de California estén ocupados por gente de origen mexicana. Pero bueno, retomando el tema de Joaquín Murrieta, me llamó mucho la atención de niño precisamente por el perfil anti-yanqui, por su carácter insurrecto, y porque también en mi adolescencia, ya viviendo yo, ya no en el kilómetro 57, sino aquí en la ciudad de Mexicali, en los 60 estoy hablando, es cuando caigo en cuenta que, por ejemplo, el líder César Chávez, el líder de los trabajadores agrícolas, usaba 2 estandartes en sus largas marchas que hacía hasta Delano, California, a Sacramento, con los United Farm Workers, los miembros de su agrupación, y esos 2 estandartes era uno el de la Virgen de Guadalupe y otro el de Joaquín Murrieta. Entonces yo me hacía la pregunta para mí mismo, ¿no? Y como dice, ¿por qué Joaquín Murrieta? Y esto me llevó a realizar un sueño que tuve desde niño, que fue escribir mi primer libro precisamente sobre Murrieta. Y así me di a la tarea de hacer un trabajo de campo que duró aproximadamente 4 años y medio, donde recorrí 19 veces el estado de Sonora, 5 veces la zona minera de California, costeando con mi propio patrimonio esta investigación. Invertí, mucha gente lo pueden creer o no, esto no es cosa de fe, no estamos hablando de dogmas religiosos, pero yo me gasté más de $27,000 de mi patrimonio personal, pero cumplí el sueño. Una vez que tuve la investigación acabada, el gobierno del estado de Baja California, a través de Oficialía Mayor, me propusieron publicar lo que fue la primera edición de Joaquín Murrieta en 1986. El libro tuvo un éxito inusitado en todo el Southwest, pero particularmente en el estado de California, donde fui invitado varias veces a presentarlo a la Universidad de California en Riverside 3 veces, a la Universidad de California en Northridge, a la Universidad de San Francisco, a UCLA en Los Ángeles, a la Universidad del Sur de California también en Los Ángeles, a la Universidad de San Diego, tanto en el campus de San Diego como en el cercano aquí de Valle Imperial, en el Imperial Valley College, en Arizona, estuve en la Universidad de Arizona en Tempe, en Tucson, estuve en varias sedes consulares también, en San Antonio, Texas, en el Instituto México estadounidense de Relaciones Culturales, estuve en el consulado también de San Antonio, en Austin, Texas. En fin, es un libro que me permitió a mí recorrer, curiosamente, y conocer el territorio que nos habían arrebatado los anglosajones en aras de la expansión proclamada por la doctrina Monroe. América para los americanos, suponiendo estos señores que los americanos son ellos y que todo el continente les pertenece. Entonces,
fue cuando caí en cuenta pues que tontitos no eran, porque curiosamente los estados emergentes y los que aportan más al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos pues son en primer lugar California y en segundo lugar Texas. En Texas están la mayoría, o digamos, el potencial petrolero más grande de Estados Unidos, y en California el potencial más grande en cuanto al sector agropecuario. Entonces, pues los señores, la ambición de estos señores que incluso en etapas posteriores se apropiaron también con mucha facilidad de las llamadas Islas Sandwich, que hoy conocemos como Hawái. Estos señores que no han tenido coto a su ambición desmedida por territorios y por las riquezas de otros países, que se han distinguido por no respetar el derecho internacional, que se creen los policías del mundo, que igual se meten en Irak, que en Siria, que en Afganistán, que en Panamá, y en fin, donde se les ha dado la gana. Yo como conocedor de la formación de la gran patria mexicana, la verdad a mí me indigna que muchos colegas que se dedican a la historia de frontera no se manifiesten precisamente en contra de este tipo de arbitrariedades que se dieron en el pasado, precisamente contraviniendo nuestra soberanía, mutilando nuestro territorio. Creo yo que eso es algo que tenemos que tener siempre presente, que el Southwest de Estados Unidos en realidad son territorios ocupados de México. Y ahí vuelvo a Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta representa el primer mexicano insurrecto en California precisamente contra este tipo de atropellos, de injusticias. Posteriormente en Texas se manifiesta otro personaje muy interesante sobre el cual pues desafortunadamente yo no voy a tener tiempo por otros proyectos que tengo en mente de acceder a hacer un libro, pero se los dejo de tarea a los que se interesen. Juan Nepomuceno Chendo Cortina en Texas, que por un espacio de 8 o 10 años después de Murrieta, él hace una lucha similar en Texas, desafortunadamente con muy poca solidaridad del gobierno mexicano, porque teníamos al sátrapa de Antonio López de Santa Anna, el mayor traidor no solamente de México, de América Latina y quizá de todo el mundo, porque revisando la historia universal, pues no encontramos un personaje tan indigno que haya hecho tanto daño a su país como Antonio López de Santa Anna. Entonces, la lucha de Murrieta es un parteaguas en los movimientos de liberación nacional en América Latina, en Amerindia, como gustan de llamarles otros. Y pues vuelvo a repetir, recorrí todo el estado de Sonora, de sur a norte. En la zona minera de California estuve 5 veces. Ahí descubrí que en el Museo Viejos Tiempos de Memphis, California, está la única fotografía hasta ahorita válida como imagen de Murrieta, que es el daguerrotipo tomado en marzo de 1850 por dos daguerrotipistas franceses que hicieron su agosto es decir, hicieron un muy buen capital porque la fotografía era una novedad en ese entonces. Jacques Daguerre, que es al que se considera el fundador oficial de la fotografía, pues dio a conocer su invento en 1839 y 11 años después ya estaban los daguerrotipistas en la California de la bonanza aurífera. Entonces, gracias a esos dos daguerrotipistas cuyos nombres se me escapan ahorita, conocemos la única imagen del rostro de Joaquín Murrieta. El original, vuelvo a repetirlo para quien desee constatarlo, está en el Museo Viejos Tiempos en Memphis, California, que es parte del condado de Tulum, donde ahí estuve personalmente, como en muchos lugares. Yo no hablo de oídas. Y los documentos de la familia Murrieta los encontré en los archivos parroquiales de Sonora, particularmente de Altar,
en el periodo de 1981 a 1986, que atendía en ese entonces el padre Luis Enrique Sinoui. Quiero decirles, por ejemplo, a los televidentes que me da mucha tristeza informar que ahorita, 30 años después, esos archivos ya fueron robados de Altar Sonora. El actual párroco, que es el padre Presiliano, ahorita no me acuerdo el apellido, le hice notar yo precisamente la ausencia y no supo dar respuesta, pero esto nos habla un poco también del descuido tanto de las autoridades eclesiásticas como del INAH. Vayan a ver la exposición de Joaquín Murrieta en Tecate, en fecha que los organizadores les van a hacer saber por este mismo medio, y también la de Apaches, que posiblemente sea el mismo día, no sé, eso lo van a determinar nuestros organizadores. Yo por lo pronto soy Manuel Rojas y ahí los veré y atenderé personalmente en Tecate. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias, Manuel, por esta exposición tan extensa, tan nutritiva para la historia de Baja California, ¿verdad? Creo que en nombre del taller de California Medios te damos las gracias por este tiempo que nos dedicaste para darnos un avance de lo que vamos a tener en Tecate el 17 de agosto. El lugar todavía no lo tenemos por ahí ya mirado, pero muy pronto el público lo sabrá. Ya has estado en otras ocasiones con nosotros y la verdad ha sido un éxito. Espero que esta sea un poco mejor. Bueno, muchas gracias.